Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pongamos nuestros ojos en Cristo, que es la única manera de poder venir a su palabra. Como bien dijo el pastor Luis, mi nombre es Daniel Vique, soy pastor asociado aquí en Highview en español, y es un placer y un gran privilegio y responsabilidad estar el día de hoy aquí para compartir la palabra. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 14. El día de hoy estaremos viendo del versículo 13 hasta el final del capítulo, versículo 23. Y si lo tienen ahí en sus Biblias, les voy a invitar a que me sigan ahí con su vista mientras leo la porción que estaremos viendo el día de hoy. Dice así la palabra de Dios, dice: por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Vamos a orar. Señor, el día de hoy ante tu palabra queremos poner nuestros ojos en ti. Que nuestros corazones sean fijamente puestos y deslumbrados por tu gloria. Señor, porque solamente tú puedes hablar a nuestros corazones, solamente tú puedes transformar vidas, corazones duros, muertos, y traerlos a la vida, y al pecador traerlo al arrepentimiento. Habla a través de tu palabra el día de hoy, de manera que tú seas glorificado y seamos edificados en ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy estaremos continuando con el pasaje de este capítulo que empezó el pastor Luis la semana pasada. Así que el día de hoy estaremos, y por eso he titulado realmente el sermón igual, Libertad Cristiana, parte 2. Aprendiendo a amar a los hermanos que no son como yo, porque Pablo está siguiendo con el mismo argumento.
Y este mensaje de hoy está muy estrecho o está muy relacionado con la predicación anterior. Así que si no viniste la semana pasada, te animo a que puedas ir y escuchar el mensaje anterior. Pero como quiera, quiero dar un pequeño repaso para que tengamos en mente esto tan importante acerca de la libertad cristiana, que como bien lo decía el pastor Luis, no es esta libertad de que no estamos hablando de la libertad que nos hace libres del pecado, sino de cómo entonces nos relacionamos con los hermanos en los que estamos de desacuerdo. El pastor Luis dio una definición bien abundante, pero muy rica de lo que es la libertad cristiana, y quiero recordártela. Dice así: la libertad cristiana es la libertad que el cristiano tiene del dominio de otros para así procurar obedecer a Dios bíblicamente. Y donde la Biblia no sea clara, obedecer a Dios de acuerdo con su conciencia y sabiduría bíblica. Esta libertad es humilde y amorosa. Por lo tanto, paradójicamente, es una libertad sometida al servicio del prójimo. Abundante y rica, ¿verdad? Pero también quiero que la mantengas en mente. Quiero recordarte simplemente lo que vimos un poco la semana pasada, porque Pablo va a seguir abundando en este tema de la libertad cristiana, y yo creo que va a seguir abundando más en la segunda parte de esta definición que nos dio el pastor Luis. Esta libertad es humilde y amorosa, y por lo tanto paradójicamente es una libertad sometida al servicio del prójimo. Vimos que el pastor Luis nos comentaba esa parte de que esta libertad cristiana nos lleva a estar a un espacio suficiente para poder tener a lo mejor desacuerdos entre los hermanos, siempre y cuando sea aceptable esa diferencia, ya sea en comportamientos o doctrinales aceptables, porque también hay unos desacuerdos inaceptables en los cuales no podemos estar de acuerdo. Así que en base a esto, también el pastor Luis nos recordó esta frase que resume su frase que Martín Lutero tenía, y yo creo que quiero que la tengas también muy en mente. El hombre cristiano es señor de todo y no se somete a nadie. Sin embargo, es al mismo tiempo siervo de todos y a todos debe honra. Qué paradójico es esto de la libertad cristiana. Ser señores sin someternos a nadie, pero al mismo tiempo ser siervos y debernos a todos. La verdad que la doctrina de la libertad cristiana es paradójica en todos los sentidos. Porque aún la libertad cristiana no es libre en sí misma, sino que está sujeta a Cristo. La libertad cristiana en un sentido no está libre, así haz lo que quieras, sino la libertad cristiana es aplicada, es llevada a cabo, solamente es capaz de ser vivida cuando se encuentra sujeta a Cristo, al Evangelio. Cualquier esfuerzo de vivir de esta manera, separado del Evangelio, es imposible. No tiene sentido. Por eso Martín Lutero dice esta parte: es el Señor de todo, no se somete a nada, pero se debe a todos y sirve a todos. Para vivir de esta manera, solamente hay una forma, y es a través de la cruz. Solamente hay una forma de vivir de esta manera. El pastor Luis nos recordaba la semana pasada que nuestra libertad cristiana debe ser usada para amar al débil. Debe ser usada sin juzgar a tu hermano. Debe ser usada en adoración a Dios. Debe ser usada en total entrega a Dios. Debe ser usada en temor a Dios. La única forma de hacer esto es a través de estar sometidos a Cristo. Con esta premisa en mente, con esta verdad en mente de que nuestra libertad cristiana, la única forma en la que podemos vivirla es estando sometidos a la cruz, sometidos a Cristo en admiración, en contemplación diaria del Evangelio que nos ha salvado. Entonces el día de hoy podemos decir que el pastor Luis nos dio cinco formas de usar la libertad. Digamos que yo le voy a agregar otras 3 más. 6, 7 y 8, por decirlo así. El día de hoy
Quiero agregar y hacerlo a lo mejor plantearlo de otra forma, pero realmente lo que está diciendo Pablo aquí es agregando en cómo vas a usar esa libertad cristiana. Y así que el día de hoy tengo 3 cosas para agregar. Y esto va a ser fácil y sencillo, es decide, recuerda y procura. 3 cosas. Decide, recuerda y procura. Y ahorita te voy a ir explicando qué significa o qué quiero decir con esto. Pero quiero que tengas en mente que esta libertad cristiana no puede ser vivida si no está atada a Cristo, si no está atada a la cruz. Así que si esto es verdad, entonces, en primer lugar, número 1, decide, importante, decide, dice Pablo aquí, no ser o poner piedra de tropiezo a tu hermano. Si tú vas a vivir la vida cristiana, si tú vas a vivir tu libertad cristiana, tienes que hacer algo en tu vida. Y Pablo está diciendo aquí, entonces decide no ser o poner piedra de tropiezo a tu hermano. Romanos 14:13 dice, por tanto ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. El apóstol Pablo ya ha hablado anteriormente en todos los versículos anteriores acerca de juzgar a tu hermano débil, acerca de lo incorrecto que es esto. Por lo tanto, Pablo hace el mandato, hace la exhortación de tomar una decisión activa en nuestra vida, en nuestros corazones, y es esta: no, proponte, decide en tu corazón no ser piedra de tropiezo para tu hermano. La palabra decida que está usando ahí el apóstol Pablo en el original es interesante porque es la misma palabra de juzgar. El anteriormente está diciendo no se juzguen los unos a los otros, y es como si Pablo estaba diciendo no se juzguen unos a los otros, mejor juzga esto. ¿Qué te parece si en lugar de juzgar a los otros, juzga y considera y decide no poner piedra de tropiezo a tu hermano? ¿Qué te parece si juzgas eso? Eso es prácticamente lo que está haciendo Pablo en esta parte. En lugar de juzgar al otro, mejor juzga esta declaración. Mejor haz la tuya, no seas piedra de tropiezo. Yo creo que Pablo probablemente estaba pensando en lo que Jesús dijo en aquella vez: ay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeñitos. Más le valdría ir a amarrarse una piedra de molino y aventarse. Qué serio es esto, hermanos. Qué serio es esta advertencia de Jesús. Por lo tanto, creo que cuando Pablo está diciendo esto, está haciendo o está proponiéndonos algo muy serio y algo que deberíamos tener muy en cuenta. Es algo que creo que tú y yo deberíamos levantarnos, sobre todo los domingos que venimos aquí a la iglesia. Cada vez que te preparas para venir, decide en tu corazón el día de hoy: Señor, no quiero ser piedra de tropiezo para nadie, sino ayúdame a ser de bendición y de edificación a mis hermanos. Recordemos, hermanos, que estamos llamados a amar, pero hay algo que entre nosotros aquí en la iglesia de Cristo hace más profundo ese amor. Y la razón por la que Pablo está diciendo decide en tu corazón no poner piedra de tropiezo a tu hermano es por una simple y sencilla razón en la cual no debemos de tener objeción, y es porque debemos amar a nuestros hermanos porque son de Cristo. La razón por la que tú y yo debemos tener esa convicción en el corazón de que cada vez que vamos con un hermano, tenemos algún diálogo con algún hermano, venimos a la iglesia, es el evitar ser o poner piedra de tropiezo, es porque el evangelio nos dice que nosotros nos debemos a alguien más, y ese es a Cristo, porque le pertenecemos a Él. Pablo dice, debemos amar a nuestros hermanos porque son de Cristo. No importa si estás de acuerdo con Él, no importa si se ve diferente a ti, no importa si tienes alguna diferencia aceptable, como lo vimos la semana pasada. Lo más importante aquí no es lo que tú crees, lo que tú piensas, es que Él ha sido comprado por precio costoso, precioso, que fue la sangre de Cristo. Es el evangelio, hermano, lo que le da sentido a la libertad cristiana. No es simplemente ama por amar.
Es ama porque tu hermano vale más de lo que tú crees y piensas. Dice el versículo 15, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Mis hermanos, cada vez que tengamos alguna conversación, algún diálogo, alguna discusión, porque hermanos, la libertad cristiana no te está diciendo, ¿sabe qué está prohibido? Ya no, entre ustedes si hay algo diferente no hablen. No, las va a haber. Va a haber esas discusiones, va a haber esos diálogos, va a haber esos cambios de opinión donde no, bueno, tal vez tú no estás bien, tú no estás, mira, yo creo que no has interpretado bien el texto, mira, yo sé que muchas excusas podemos tener, pero hermanos, tengamos algo en mente. Tú estás hablando con alguien que Cristo ha comprado y lo ha hecho suyo. Así que antes de poner tus intereses por encima, piensa que Cristo es el dueño de esa persona y tienes una gran responsabilidad ante Dios por tu hermano. ¿Ves la advertencia que está haciendo Pablo? No porque si por causa de tu comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. ¿Quiénes somos tú y yo, hermanos, para llevar a la tristeza a nuestros hermanos? Para llevar a la destrucción. Ve lo que dice: no destruyas con tu comida a quien por quien Cristo murió. El apóstol Pablo deja bien claro que tenemos la obligación de amar a nuestros hermanos. De hecho, en Romanos 13 él acaba de decir: no deban nada a nadie, sino más que el amarse unos a otros. Pero esto aplica aún a nuestras diferencias, hermano. No es amarse unos a otros cuando estamos de acuerdo solamente. No es amarse unos a otros cuando me cae bien porque es igual a mí. Es amarse unos a otros porque Cristo nos ha comprado. Y Cristo es el que merece honra y gloria. Tu hermano, hermanos, es de Cristo. Y eso debería pesar mucho cada vez que vas a hablar con alguien. Esta libertad, por eso está atada al Evangelio. Si hemos de hacer o no hacer algo, ya sea comer o no comer, callar en algunos asuntos, siempre y cuando no estén comprometiendo la verdad del Evangelio, es mejor pensar y amar a nuestro hermano antes que nosotros mismos. Si Cristo ha dado su vida por nuestro hermano, ¿quiénes somos nosotros para destruir, hermano? Tengamos cuidado. Cuando el apóstol Pablo menciona, quiero hacer esta aclaración, aquí el destruir a tu hermano, la palabra en griego no tiene la idea de matar o de ya acabar. Algunos toman este texto para argumentar que la salvación se pierde. Sin embargo, Pablo no está haciendo esto. La idea aquí de esa palabra en griego comunica no extinción, sino la de ruina o la de no procurar el bienestar. Nosotros no somos nadie, hermanos, para estar destruyendo a nuestro hermano, haciéndolo menos, haciéndolo llevar a pecar a lo mejor de alguna manera, por nuestro orgullo, por nuestras opiniones. El apóstol Pablo en la carta de Corintios deja bien claro esto. Corintios 1 del 8 al 9 al 3, escucha. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad que ustedes de alguna manera pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en el templo de los ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo que es sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Qué extremo. No sé si yo podría hacerme vegano. Pero ven el punto.
de Pablo? Pablo entiende que su hermano es de Cristo. Que es Cristo el que ha dado su vida por él para hacerlo nuevo, para santificarlo, para llevarlo a él. ¿Quiénes somos tú y yo para por opiniones destruir a nuestro hermano? Y esto me lleva entonces a mi segundo punto. Recuerda que vives para el reino de Dios. Vives para el reino de Dios, no vives para ti. Vivimos tú y yo para el reino de Dios, no para nuestro reino. Y uno de los principales problemas en todo conflicto, sobre todo cuando hay diferencias, es que olvidamos esto y cada quien empieza y jala para su reino, a construir para sí mismo, a construir para su reino, en lugar de ponernos en mente que nosotros no estamos construyendo nada para nosotros, que nosotros no somos los que estamos aquí en primer lugar, sino que vivimos para un rey. Y ese es Dios. Creo que esa consideración es clara aquí en Pablo. Y de hecho la Biblia es clara en esto. Colosenses 1:13 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. Pero hermanos, esta palabra reino a veces la tomamos ya simplemente, oh sí, ya, reino, qué bien, vamos a ver. No, hermano, esto implica que tú y yo tenemos a alguien por encima de nosotros, que es rey, que ha dado mandamientos, que ha dado estatutos, que nos ha guiado a cómo vivir. Y nosotros debemos procurar vivir para ese rey y edificar para ese rey, no para nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en el 16 al 18, dice: por tanto no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Hermanos, si tú y yo recordamos entonces que vivimos para el reino, no seamos partícipes de poner en mal el nombre de Dios. Hermanos, ninguna discusión vana en estos temas ambiguos, en estos temas donde la Biblia no es contundente, no participemos en que se hable mal de Dios. No participemos en que se hable mal de nuestro rey. Hay mucha discusión acerca de lo que Pablo quiere decir aquí. Seguro el día de hoy no vamos a resolverlo tampoco, porque si en 2000 años no se han puesto de acuerdo qué está diciendo Pablo en el versículo 16, no creo que el día de hoy lleguemos a un consenso tampoco. Algunos piensan que Pablo dice, no dejen, ¿a qué se refiere con esto bueno? ¿A qué se refiere con no dejen que hablen? ¿A quién? Algunos dicen, no, son los inconversos, que no vean que están ahí peleando. Otros dicen, no, son entre los mismos creyentes. Otros dicen, eso bueno es el evangelio. Otros es el reino. ¿Sabes qué? Es todo, hermanos. No permitamos que nuestro rey sea vituperado por unas discusiones vanas. No permitamos que nuestra libertad sea vista como algo pecaminoso ante los ojos de nuestros hermanos o de aquellos que no conocen de Cristo. No seamos piedra de tropiezo. No importa si ves que es el rey, no permitas que el evangelio sea estorbado, pisoteado por tus preferencias, por tus opiniones. No permitas, no seas partícipe de ello. No importa si es un converso, no importa si es un converso, no importa si es alguien de poco tiempo en la iglesia o mucho. Vives para un rey. Y el reino de Dios va más allá que nuestros gustos y preferencias. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, hermano. Hay cosas en las que vamos a dar la muerte. Cuando empiezan a tocar el evangelio, ahí sí, nos quitamos los sacos y no. Pero hermanos, en cosas que no tienen importancia, en cosas en las que no te va a pasar nada, si comes o no comes, si tomas o no tomas, hermanos, el reino de Dios va más allá de nuestros gustos y preferencias. Porque nosotros vivimos para un rey que tiene sus gustos, sus preferencias que son perfectas. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Hermanos, porque la centralidad del Evangelio no está en lo que hacemos o no hacemos. La centralidad del Evangelio está en la justicia, en el gozo, en la paz que solamente se encuentra en Cristo. Al ver nuestros pecados perdonados, al ver esa gloria de cómo un Dios santo manda a su Hijo a morir por pecadores para que sean declarados justos y entren en paz con un Dios santo que estaba airado contra ellos, y que solamente eso puede traer el Espíritu Santo al corazón gozo. Eso es por lo que el Evangelio vive. Eso es por lo que tú y yo deberíamos de vivir. Y si eso reina en nuestro corazón, eso mismo entonces será también dado a tu hermano y a tu hermana. Si tú entiendes que esa justicia, esa paz, ese gozo, primeramente la has obtenido a través de Cristo, entonces de esa manera también vivirás para otros. Por eso Pablo dice aquí, hermanos, el reino de Dios no se obtiene por hacer o no hacer, no se gana por hacer o por no hacer. Es la justicia, es la paz, el gozo que solamente Cristo puede traer. Y cuando la obtenemos, es la única forma en que podemos servir a nuestros hermanos. Sin ello es imposible, dice Pablo, servir a Cristo fielmente, porque de esta manera se sirve a Cristo. Escucha, y es aceptable a Dios, aprobado por los hombres. Por lo tanto, hermano, recuerda que vivimos para el reino. No estás construyendo tu reino. No estamos construyendo nuestro mini reino. Es uno de los problemas tan grandes en cada conflicto en las iglesias, incluso en los matrimonios, en las relaciones interpersonales. Es que olvidamos para quién vivimos. Olvidamos para qué vivimos. En cada discusión que yo he estado presente, sobre todo en los matrimonios, lo que yo veo es que cada uno está buscando para su reino. Cada uno está más enfocado en lo que tiene, no tiene, en lo que le hace, le dice, no, en lugar de buscar vivir para aquel que les ha salvado. Por lo tanto, hermano, procura lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Si vivimos para ese reino, entonces procura lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Romanos 19:23, así que procuremos la que contribuye a la paz y la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que se escandaliza al otro comer. Tengamos cuidado, hermanos, de no estar destruyendo. Tengamos cuidado de que nuestras actitudes, nuestros comentarios, por muy correctas que sean, que se escuchen, no estén destruyendo en lugar de estar edificando. Temamos. Antes de abrir la boca, antes de dar una opinión que no es clara en la Biblia, como lo vimos la semana pasada, temamos el no destruir. Temamos, mejor dicho, el destruir a nuestro hermano. Porque hemos sido llamados a edificación, a paz, no a destrucción. Procuremos, hermano, procuremos el edificar. Pablo dice bien claro, es mejor no comer, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Tengamos temor de la responsabilidad que tenemos unos con otros. Y preocupémonos más, hermanos, y ese es uno también de los errores que tenemos a veces. Preocupémonos más de nuestras convicciones delante de Dios que ante los otros. Preocupémonos más de nuestras convicciones delante de Dios. Versículo 22 dice, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, no se condena porque no lo hace para fe o por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado.
A veces uno de los errores que cometemos, hermanos, es que escuchamos algo por ahí, lo tenemos, lo agarramos y, mira ya, una cosa nueva que leí, escuché de aquel predicador, lo que sea, escuchas a alguien que difiere y vamos contra él. Pero ¿te has preocupado de llevar esa convicción delante de Dios? ¿Te has preocupado de que esa convicción esté realmente arraigada en tu corazón? Preocúpate, hermano, más que tus convicciones estén firmes delante de Dios antes de ir a hablar con otro. Preocúpate más de ver por tu vida primeramente. Si estás viendo la vida de alguien más, si estás pensando en alguien más, ve primero 3, 4, 5 veces la tuya primeramente y ve delante de Dios. Seguramente en el versículo 22 Pablo está hablando a los fuertes, aquellos que son más abiertos, aquellos que por lo mismo se les hace fácilmente juzgar al otro. Pero Pablo dice, mejor en lugar de juzgar al otro, lleva esa convicción delante de Dios y encuentra gozo ahí. Siéntete dichoso, bendecido de que el Señor te ha dado esa gracia de disfrutar de todo sin que sea de tropiezo para tu vida. Pero el versículo 23 probablemente está hablando más al débil. Dice, pero el que duda si come se condena porque no lo hace por fe. Pero al ver esto, la realidad, hermanos, es que todos en algunos aspectos somos débiles, en algunos aspectos somos fuertes. En algunos todos tenemos tradiciones. Todos cargamos con tradiciones, costumbres, gustos. Tengamos cuidado y de llevar nuestras convicciones a la cruz, a la luz de la palabra, delante de Dios, y que nuestras conciencias puedan estar tranquilas a los pies de nuestro Salvador, de que lo que hacemos, decimos, está conforme a lo que creemos. Tengamos cuidado de no estar viviendo de formas que vayan contrarias, no solo, tal vez no a la letra, pero así a tu conciencia. Porque lo que Pablo está diciendo aquí, cuando dice en el versículo 23, pero el que duda si come se condena porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Como dice un autor, dice, en las áreas bíblicas ambiguas, el pecado no es una violación de la ley, sino una violación de nuestra conciencia. Debemos andar en la luz que tenemos, siempre estando abiertos a más luz, si proviene de la Biblia y del Espíritu Santo. La parte donde está todo el que no procede de fe es pecado, hermano. No está tanto hablando de si viene aquí o no, porque hemos visto que cuando dice no adulterarás, es no adulterarás, no hay otro más. Pero en las cosas ambiguas, en las que no tenemos cierta luz tan claro, ten cuidado, hermano, de que tu conciencia no sea traicionada, de que no vayas en contra de ella, porque eso es pecado. Ten cuidado, mi hermano, y ve a la cruz. Ve y lleva tus convicciones a Él. Cada vez que vayas a hacer algo, cada vez que quieras decir algo, cada vez que quieras opinar algo, ve a la cruz primero. Si quiero terminar con un breve repaso de todo esto y haciendo algunas aplicaciones de todo esto. Decide, recuerda y procura. Diferencias, hermanos, siempre va a haber. Y como acabo de decir al principio, la libertad cristiana no quiere decir que en estas diferencias no va a haber intercambio de opiniones, no quiere decir que nunca vas a poder comentarle algo a tu hermano, no quiere decir que nunca van a haber estas conversaciones a lo mejor un poco incómodas. Pero ¿cómo aplicamos entonces un poco esto? Primero, decide no ser o poner piedra de tropiezo a tu hermano. Ya lo dije ahí. Cristo ha pagado por él y por ti. Así que, hermano, antes o en medio de alguna plática o alguna conversación, proponte en tu corazón esta verdad, de verdad. No sé qué tan acostumbrados estemos a hacerlo, pero de verdad, proponte en tu corazón, antes de que vayas y platiques con alguien, proponlo en tu corazón.
Ve la situación a la luz del Evangelio, no de tus opiniones, no de lo que a ti te parece mejor. Está bien tener sus opiniones, debes de tenerlas, debes tener tus convicciones. Todos aquí, es lo que deseamos. Pero no olvides filtrarlas a la luz del Evangelio. Ora por ello, ora por esa situación antes. Ora para que el Señor te use y te proteja para hacer edificación y no hacer tropiezo a tu hermano. Segundo lugar, procura que gane la humildad y el amor. Ante toda esa discusión, ante todo lo que diferencias que podamos tener, procura que gane la humildad y el amor. Hermano, no estás llamado a ganar discusiones. No estás llamado a ser el que más responde en el Facebook o las redes sociales, lo que no estás de acuerdo. Procura que el amor, que la humildad gane siempre. En toda conversación, en toda sugerencia, en todo comentario hacia tu hermano, que el amor sea central. Pues es de Cristo, hermanos, tu hermano. Esto que me encantó lo que dijo el pastor Luis la semana pasada, el traje teológico. Recuérdalo. En lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. Y en todas las cosas, caridad, es decir, amor. Recuerda, antes de todo, de cualquier situación, piensa en ello. 3, que el reino de Dios sea primero. ¿Esta discusión traerá gloria a Dios? Es una buena pregunta para hacerte. ¿Esta discusión, este comentario traerá gloria a Dios? ¿Traerá gloria a este reino? ¿O no? Estoy más preocupado por mis gustos, imagen, conocimiento, tradiciones, beneficio, etcétera, en lugar de buscar el bien de mi hermano o de mi iglesia. ¿Es algo relevante, vital, de primer orden lo que estoy a punto de comentar? ¿Podría ser causa de división, es decir, destruir o edificar? No olvides, hermano, que a donde vas, no solo te representas a ti, no solamente es tu testimonio, estás representando a tu rey, estás representando a tu iglesia. Quieras o no, a donde tú vayas y sepan que eres cristiano y que vas a Highview, cuando tú vayas y cometas algo, un pecado, lo que sea, lo que van a decir, mira, ay, es de Highview. Ajá, y se reúne allá. Que el reino de Dios sea primero, hermanos. 4, antes de hacer algo o no hacer algo, una vez más, glorifica a Dios. Tengo un sustento bíblico para ello. He pedido consejo a hombres o mujeres más maduros que yo. He orado lo suficiente. Estoy yendo en contra de mi conciencia. Preguntas que a lo mejor te pueden ayudar a manejar los desacuerdos, a amar a tu hermano que no es como tú, a amar a tu hermano a quien Cristo ha amado, ha comprado, ha dado su vida por él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de que estábamos en desacuerdo contigo, huíamos de ti. Tú tuviste gracia y misericordia. Y en lugar de derramar tu ira, tu juicio, tú parece que te humillaste hasta lo sumo. Te hiciste semejante a nosotros. Y fuiste obediente hasta la muerte de cruz, por pecadores como nosotros. Señor, que esa sea la actitud en cada uno de nosotros cuando tengamos desacuerdos aquí en la iglesia, con tal de que nuestro hermano no tropiece, que decidamos nunca ser piedra de tropiezo, que podamos recordar que vivimos para ti, para tu reino, que podamos vivir procurando
cada día de nuestra vida la paz y la edificación de nuestros hermanos, para que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.